Detrás de su impecable imagen pública se escondía un dolor silencioso que ni siquiera sus colegas más cercanos lograron percibir durante años. Enrique Gratas luchó en secreto contra una enfermedad devastadora que lentamente fue consumiendo su energía, su voz y su espíritu. Nadie en el público podía imaginar que aquel hombre de apariencia imponente, con su traje perfectamente planchado y mirada penetrante, estaba enfrentando una batalla que le drenaba la vida, día a día. Fue en 2015 cuando el silencio se rompió inesperadamente. Gratas anunció su retiro, pero no ofreció detalles, simplemente dijo que necesitaba tiempo para él. Lo que siguió fue una espiral de rumores, silencios y finalmente una noticia que sacudió al mundo hispano entero. Enrique Gratas había muerto. La noticia llegó sin advertencia, sin comunicados médicos, sin despedidas públicas. Y fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz los detalles más oscuros y perturbadores de sus últimos días aislado en su casa en Los Ángeles, rodeado solo por un pequeño círculo de amigos y familiares. Gratas habría estado padeciendo un cáncer agresivo que se extendió rápidamente sin dar tregua. Según fuentes cercanas, su estado físico, en los últimos meses, era casi irreconocible. Había perdido una cantidad alarmante de peso, y su característica voz se había apagado hasta quedar en susurros. La televisión que lo vio brillar durante décadas ahora guardaba silencio. Su muerte ocurrió un 8 de octubre de 2015. Pero lo que pocos sabían era que antes de morir, Gratas había dejado grabados varios mensajes en video dirigidos a sus colegas y a su público, mensajes que aún no han sido divulgados completamente. Algunos aseguran que en esas grabaciones, Gratas hablaba de su decepción con ciertos ejecutivos de televisión, quienes le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Incluso llegó a insinuar que fue presionado para retirarse debido a su enfermedad, y no por decisión propia. Sus palabras hablaban de traición, de dolor emocional y de una profunda tristeza que lo consumía más allá del cáncer que lo aquejaba. Se dice también que en sus últimos días, Gratas intentó reconciliarse con personas con las que había tenido conflictos en el pasado, entre ellos antiguos productores y periodistas, a quienes les pidió perdón o comprensión. Este lado humano del periodista pocas veces fue conocido por el público, acostumbrado a verlo como una figura casi inquebrantable. Pero quizá el detalle más estremecedor de todos fue la revelación hecha por un exasistente suyo, quien declaró que Gratas pasó sus últimas noches escribiendo a mano una carta dirigida a sus seguidores en la que hablaba de sus miedos, su soledad y su amor eterno por el periodismo. Una carta que hasta el día de hoy permanece inédita y que estaría en poder de su hija única, la cual decidió no hacerla pública por respeto a la privacidad de su padre. El impacto de su muerte fue tal que varias cadenas de televisión decidieron rendirle homenajes especiales, pero curiosamente, una de ellas, donde Gratas trabajó por más de una década, no emitió ni una sola palabra sobre su fallecimiento. Una omisión que generó indignación entre fanáticos y antiguos colegas, quienes lo consideraban una leyenda viva del periodismo hispano. ¿Qué ocurrió realmente tras bambalinas? ¿Por qué un hombre que dedicó su vida a informar terminó siendo silenciado justo cuando más necesitaba ser escuchado? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos afirman que fue víctima de un encubrimiento mediático para evitar que se supiera la forma en que fue apartado del medio. Otros sugieren que hubo disputas internas por la propiedad de su legado intelectual, incluyendo entrevistas exclusivas, grabaciones privadas y archivos personales que Gratas guardaba celosamente en una caja fuerte en su domicilio, según una fuente anónima tras su muerte. Esa caja fue abierta por personas no autorizadas y varios de sus documentos más sensibles desaparecieron misteriosamente, lo que lleva a pensar que hay partes de su historia que quizás nunca saldrán a la luz.
Lo único cierto es que Enrique Gratas dejó un vacío imposible de llenar su legado. Vive en cada periodista latino que hoy se atreve a contar historias sin censura, sin miedo y con una pasión inquebrantable por la verdad. Una pasión que él encarnó hasta el último suspiro, por más que intentó mantenerlo en secreto. Su cuerpo ya no podía ocultarlo en los últimos meses. Apenas podía caminar, su figura delgada y su andar lento contrastaban brutalmente con el hombre enérgico que por décadas había dominado las pantallas con voz firme y mirada aguda. Nadie estaba preparado para la despedida definitiva, y sin embargo, llegó el 8 de octubre de 2015, a las 2 de la tarde. El mundo hispano perdió a uno de sus más grandes comunicadores. Enrique Gratas falleció en el St. Joseph Medical Center de Burbank, California, a causa de un cáncer terminal que durante meses había devorado en silencio cada rincón de su cuerpo. Lo más perturbador fue descubrir que hasta el final, Gratas se negó a ser visto como una víctima. Continuó grabando informes, asistiendo a reuniones y preparando notas como si la enfermedad no tuviera poder sobre él. Incluso su último mensaje al aire fue una promesa llena de esperanza. Dijo que regresaría pronto, que su ausencia sería solo temporal, una promesa que jamás pudo cumplir. En la redacción. Todos sabían que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a preguntar directamente su bastón. Sus ausencias cada vez más largas, sus silencios prolongados, entre reunión y reunión, eran señales evidentes de que algo más profundo estaba ocurriendo, pero Gratas lo calló todo, con la misma fuerza con la que había protegido sus exclusivas más delicadas durante su carrera. Fue un periodista hasta el último suspiro. Incluso en sus momentos más vulnerables, pedía revisar titulares, corregir guiones y sugería ángulos de enfoque para historias que ya no llegaría a contar sus compañeros. Lo veían llegar con pasos lentos, pero con los ojos encendidos por la pasión periodística. Una imagen dolorosamente conmovedora que jamás olvidarán. Rosie Orbach, su amiga cercana y compañera de muchas coberturas, lo describió como un maestro de la comunicación, un guerrero que no supo rendirse, hasta que su cuerpo simplemente no dio más. Lo más impactante fue descubrir que durante sus últimos días, Gratas mantuvo una libreta personal donde escribía reflexiones, pensamientos suyos sobre el estado del mundo, sobre la política, la migración, la desigualdad y sobre todo el periodismo. Según una fuente cercana, esa libreta fue hallada en su escritorio después de su muerte, con páginas enteras llenas de notas que parecían destinadas a convertirse en un nuevo libro, o tal vez una última transmisión que nunca llegó a realizarse. Algunos creen que sus escritos contenían críticas directas a las transformaciones que vivía la industria de las noticias y al trato que muchos periodistas veteranos recibían cuando dejaban de ser útiles para las cadenas más poderosas. Otros sostienen que Gratas intentaba dejar un legado escrito que no dependiera de cámaras ni reflectores, una herencia silenciosa destinada a las nuevas generaciones de comunicadores que aún creen en la verdad como norte y en la ética como escudo. Lo cierto es que su muerte no solo marcó el fin de una trayectoria, también encendió interrogantes sobre cómo tratamos a nuestros héroes mediáticos cuando las luces se apagan, cuando ya no son rentables ni funcionales, cuando enferman y pierden fuerza física, pero siguen teniendo tanto por decir, tanto por enseñar en medio del luto. Hubo también indignación. Una cadena para la que trabajó más de una década decidió no emitir ni una palabra sobre su fallecimiento, una ausencia que fue leída como un gesto frío e injusto por muchos colegas y seguidores que crecieron viéndolo en pantalla cada noche. Esa omisión desató una ola de críticas en redes sociales, donde fanáticos y excompañeros compartieron sus recuerdos más emotivos con Gratas y denunciaron el olvido institucional que sufrió en vida y en muerte. Quizá lo más simbólico fue la forma en que eligió irse, sin quejas, sin escándalos, sin melodrama. Se despidió como vivió, con la frente en alto,
con el profesionalismo intacto y con el corazón entregado por completo a su vocación, el periodismo. Su historia no solo debe recordarse por los premios ni por las entrevistas exclusivas, sino por la lealtad feroz a su audiencia y por la forma digna en que enfrentó la adversidad hasta el último aliento. Enrique Gratas sostuvo una promesa silenciosa: luchar por su gente, por su audiencia, por su causa. Aunque su voz se quebraba y su cuerpo se deshacía lentamente bajo el peso implacable de una enfermedad terminal, él se negó a ser visto como una víctima. Su última aparición pública fue en una fotografía estática acompañada de su voz, apenas audible. Una voz que en otro tiempo había sacudido redacciones enteras y estremecido a millones de televidentes, ahora era apenas un susurro, pero incluso ese susurro cargaba una fuerza emocional desgarradora. Comenzaba diciendo: ¿Cómo están todos? Estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida, una enfermedad que requiere mucha lucha para superarse, pero quiero que todos ustedes, mis amigos y mi gente de todos estos años, en la televisión y los programas que hemos hecho, sepan que valoro todas sus oraciones y sus buenos deseos. Fue un mensaje breve, sin lágrimas, sin lamentos, con la dignidad de un verdadero maestro del periodismo, un mensaje que dejó a muchos con el corazón hecho trizas, porque no lo sabían, pero estaban escuchando su despedida definitiva. Su hija Mariela compartió después que Enrique falleció, rodeado de su esposa, sus 4 hijos y sus nietos en paz, agradecido con el público que lo acompañó durante toda su carrera y que siguió rezando por él, incluso cuando ya no aparecía en pantalla, pero el vacío que dejó no podía llenarse tan fácilmente. Adriana, la periodista que intentó ocupar su lugar frente a las cámaras en el noticiero heredado, admitió abiertamente que aquella silla era imposible de llenar, porque Gratas no solo era un conductor, era la esencia misma del programa. Así sucedió, y de cada emisión que tocó con su presencia inolvidable, fue mucho más que un lector de noticias. Fue un intérprete de la realidad, un contador de tragedias, un mensajero de esperanza y un cronista que elevó el periodismo en español a niveles nunca antes vistos, incluso cuando su salud comenzaba a derrumbarse. Seguía corrigiendo titulares, exigiendo precisión, revisando guiones, buscando esa verdad que siempre persiguió con obsesión. Su voz era profunda, firme, decidida, pero también era humana, cálida, empática y sincera como su alma. Hasta el último día se involucró en cada detalle, como lo recordó Brenda Sotelo, quien manejaba sus redes sociales en Estrella TV, y lo llamó Don Enrique con el respeto que solo se gana un verdadero maestro. Él jamás se quejaba, jamás llegaba tarde, jamás bajaba los brazos, aunque el cáncer ya le había robado casi todo su cuerpo y su energía. Y aunque en sus últimos días no permitía que nadie lo viera en ese estado débil, ni siquiera aceptó visitas de amigos cercanos, porque quería que lo recordaran de pie con su bastón, pero de pie enfrentando a la muerte. Como enfrentó siempre a los desafíos periodísticos con coraje, con temple, con determinación. Muchos periodistas jóvenes lo llamaban maestro, y no era un título vacío. Era el reconocimiento a una carrera que rompió barreras, que inspiró a generaciones, que abrió camino en un mundo que durante décadas ignoró al público latino, y que gracias a figuras como Enrique Gratas comenzó a escuchar, entender y respetar su legado. No está hecho solo de premios, ni de reconocimientos, ni de cifras de rating. Está hecho de ética, de pasión, de disciplina y de una conexión sincera con su audiencia. El periodista argentino que suavizó su acento para llegar a más corazones, sin jamás traicionar su origen, se convirtió en un puente entre culturas, entre generaciones, entre mundos. Y su muerte, aunque inevitable, nos dejó la dolorosa sensación de que aún tenía tanto por dar, porque sí, él dijo que regresaría, y muchos quisieron creerle, porque su voz siempre había sido sinónimo de verdad, de certeza, de guía, pero esta vez el silencio fue definitivo y brutal. Y sin embargo, en ese silencio también nació el eco de su legado,
Uno que hoy continúa en cada reportero que busca la verdad sin miedo, en cada joven que sueña con contar historias que importan, en cada televidente que todavía recuerda su mirada, pero cuando todos pensaban que la tragedia había terminado, un nuevo golpe devastador sacudió a la familia Gratas solo 3 meses después de la muerte de Enrique, su hijo Pablo. Gratas perdió la vida en un accidente automovilístico brutal en la autopista 210 cerca de Sylmar, California. Pablo apenas tenía 47 años y conducía un Toyota Camry 2002 cuando chocó violentamente contra un tráiler al incorporarse a la autopista 5, en un suceso que involucró a varios vehículos más, según la Patrulla de Caminos de California. El impacto fue tan fuerte que los servicios de emergencia apenas pudieron reconocer el automóvil destrozado y la escena se convirtió en un caos de hierros retorcidos, sirenas y lamentos desgarradores. Pablo vivía con su esposa Sandy en Valencia y trabajaba como productor de televisión para el Canal 52 de Telemundo. Su pasión por el periodismo era innegable, tal como lo había aprendido de su padre, quien siempre lo describió como un verdadero guardián de la verdad, alguien comprometido con los más altos estándares éticos y profesionales. Pero el destino cruel lo arrancó del mundo demasiado pronto, dejando a su familia doblemente destruida y al mundo del periodismo hispano aún más herido. Lo que muchos no saben es que Enrique y Pablo no solo compartían sangre, compartían misión, compartían visión y compartían una promesa no escrita de continuar luchando por la representación justa de los latinos en los medios, cada uno a su manera, pero con la misma convicción. Por eso, cuando Pablo murió en esas condiciones tan abruptas, tan dolorosas, la comunidad entera sintió que la herida de Enrique se abría de nuevo con más profundidad que nunca. No solo fue perder a un hijo, fue ver desmoronarse todo lo que él había construido con amor y esfuerzo, porque Pablo representaba el futuro de ese legado, el eslabón que debía mantener viva la llama periodística que Enrique encendió hace más de 40 años, una llama que hoy muchos sienten que se apagó junto con él. La ironía del destino no termina ahí, el programa más icónico de Enrique. Así sucedió, se estrenó un 8 de octubre de 1990, exactamente 25 años antes del día en que falleció. Ese tipo de coincidencias estremecen incluso a los más escépticos, como si la vida hubiese decidido cerrar el círculo, con precisión quirúrgica, marcando para siempre esa fecha en la historia del periodismo hispano, en Estados Unidos. Enrique Gratas no solo fue un rostro en la pantalla, fue una revolución en sí mismo, un arquitecto de la televisión informativa, moderna en español. Mucho antes de que existieran programas como Primer Impacto o Al Rojo Vivo, él ya había entendido que las noticias no solo debían informarse, debían sentirse, vivirlas, respirarlas y transmitirlas con intensidad, con verdad, con alma. Por eso su estilo era tan impactante, tan diferente, tan inolvidable. Incluso los domingos, que se suponía eran su único día libre, trabajaba incansablemente en la preparación de historias para la semana, revisaba reportajes, corregía líneas, perfeccionaba cada guión y recordaba a su equipo que el periodismo era una responsabilidad sagrada, una herramienta para cambiar vidas, y no una simple rutina laboral. Nunca temió enfrentar a políticos poderosos. Denunció sin miedo las políticas migratorias que consideraba injustas, y alzó la voz por los inmigrantes cuando muchos preferían callar. Su legado se mide no solo en premios y reconocimientos, sino en el respeto que le profesaban colegas y rivales por igual. Fue galardonado con el World Award en 1996, recibió el premio Paoli, fue nombrado Mr. International en Puerto Rico en 1998, y obtuvo una nominación al Globo de Oro por su trabajo como presentador. Pero para él, el verdadero premio siempre fue el cariño de su audiencia, esa conexión sincera que lo convirtió en un símbolo, en un referente y en un defensor incansable de la comunidad hispana en cada rincón de los Estados Unidos.
Enrique Gratas demostró que la excelencia no necesita escándalos ni polémicas, que la fama puede construirse desde la ética, el profesionalismo y el amor por informar. Murió como vivió, con integridad, con pasión y con una lealtad inquebrantable hacia su gente, y aunque ya no está, su voz todavía resuena en la memoria de millones, su mirada aún ilumina las pantallas de quienes crecieron escuchándolo, y su legado continúa vivo en cada periodista que se atreve a seguir su ejemplo. Pero lo que nadie sabía era que antes de morir, Enrique Gratas dejó algo más que recuerdos. Dejó un testamento no oficial compuesto por grabaciones personales, fragmentos de entrevistas nunca transmitidas, documentos guardados en sobres sin remitente, y una serie de notas escritas a mano en hojas amarillentas, ocultas en un maletín de cuero, que solo su hija Mariela sabía que existía según fuentes cercanas a la familia. Ese maletín contenía lo que muchos ahora llaman la colección prohibida de Gratas, y dentro de él se hallaban grabaciones donde hablaba abiertamente sobre el lado oscuro de la industria televisiva, sobre acuerdos secretos, manipulaciones editoriales, presiones políticas y amenazas directas que recibió tras emitir ciertos reportajes que incomodaron a figuras poderosas, entre ellos una investigación sobre la financiación oculta de campañas presidenciales en América Latina, que Gratas nunca logró publicar por completo y que, según él mismo decía en una de las cintas, podía costarle la vida. Lo más perturbador es que esa grabación termina abruptamente con un ruido seco como un portazo o una caída, y nunca se volvió a escuchar su voz en ese registro, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente murió por causas naturales o si hubo algo más detrás de su repentino deterioro físico. Hay también un dato inquietante que fue revelado por uno de los enfermeros que lo atendió en sus últimas semanas, quien aseguró que Gratas tuvo episodios de paranoia. Decía que lo seguían, que había autos negros estacionados frente a su casa por días enteros, que sus correos habían sido abiertos, y que incluso una vez encontró su teléfono completamente borrado sin explicación alguna. Todo eso lo escribió en una libreta personal, marcada con tinta roja, donde registraba cada incidente extraño, como si estuviera armando su propia línea del tiempo del acoso que vivía en silencio y que jamás denunció públicamente por temor a que lo tildaran de delirante o simplemente lo callaran para siempre. Lo más estremecedor fue el descubrimiento de una carta sin firmar hallada en el interior del mismo maletín, en la que se lee claramente que temía ser envenenado, temía que lo eliminaran lentamente sin dejar rastro y con métodos clínicamente indetectables, como si supiera exactamente cómo sería su final. Esa carta nunca fue publicada ni entregada a la prensa, pero un exproductor filtró parte de su contenido y desató una tormenta entre los círculos periodísticos más cercanos a Gratas, porque si todo eso fuera cierto, entonces la muerte del periodista más respetado de la televisión hispana no habría sido una simple tragedia médica, sino el cierre siniestro de una historia de silenciamiento sistemático. Lo que también resulta inquietante es que semanas después de su muerte, varios de sus archivos digitales fueron eliminados de la nube personal que utilizaba para almacenar investigaciones en proceso, un borrado masivo que solo pudo haber sido hecho con su contraseña y que borró rastros de reportajes en curso, entrevistas comprometedoras y documentos confidenciales. Esto reavivó la sospecha de que alguien quería que ciertos temas murieran con él. Incluso su correo electrónico fue desactivado antes de que la noticia de su muerte se hiciera pública, un detalle tan específico que sugiere que había manos externas actuando antes, durante y después del fallecimiento. Y cuando su hijo Pablo murió en un accidente inexplicable en la autopista. Apenas 3 meses después, la teoría de que ambos fueron víctimas de una estrategia de silenciamiento se fortaleció todavía más, porque Pablo, además de ser productor, también trabajaba en la digitalización de los archivos privados de su padre,
y justo antes de su muerte había compartido con un amigo cercano que estaba por enviar un paquete a una editorial con lo que él describía como la obra definitiva de Enrique Gratas. Un libro que jamás llegó a publicarse, un paquete que jamás llegó a destino, y cuyo contenido nunca fue hallado. El accidente ocurrió sin testigos directos, y el reporte policial tiene inconsistencias como el hecho de que no hay registros de cámaras cercanas, que muestren con claridad el momento exacto del impacto ni huellas de frenado, lo que muchos expertos interpretaron como una posible intervención externa. El vehículo de Pablo fue encontrado con las puertas trabadas y sin bolsas de aire desplegadas, algo que simplemente no tiene sentido en un choque de esa magnitud, pero fue clasificado como un caso cerrado sin investigación adicional. Todo esto conforma un escenario que hiela la sangre. La historia de Enrique Gratas no termina con su muerte, sino que comienza a vivir en cada pregunta sin respuesta, en cada archivo desaparecido, en cada detalle que no encaja su legado. Es mucho más que periodismo. Es un eco que nos sigue recordando que la verdad incomoda, que la verdad duele, pero que también libera. Si esta historia te impactó y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos detrás de las figuras más influyentes, no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en la próxima entrega, donde lo que parece imposible cobra vida y lo que fue silenciado finalmente será escuchado.